Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. El panorama internacional ha estado protagonizado esta semana por la celebración de la cumbre anual del denominado Grupo de los 20 en la capital de la India, Nueva Delhi. Uno de los principales puntos de divergencia fue el posicionamiento de los diferentes países respecto a la guerra en Ucrania. Si bien en la declaración final se evitó condenar explícitamente a Moscú, tal y como defendía Kiev, el texto incluyó una crítica al gobierno de Putin al enfatizar el respeto a la integridad territorial, la independencia y la soberanía de todos los países. Por otra parte, la cita ha constituido una llamada a reforzar el multilateralismo, algo inesperado en un mundo cada vez más fragmentado y polarizado. El Grupo de los 20 destacó la necesidad de aumentar la capacidad de los bancos multilaterales para conceder fondos a los países más vulnerables, así como la importancia de crear nuevos mecanismos financieros para afrontar el desafío climático. Por otra parte, el foro acordó la adhesión de la Unión Africana, una medida que pretende dar un mayor protagonismo al denominado Sur global. Al margen de la cumbre, Estados Unidos y la Unión Europea presentaron una ambiciosa iniciativa que pretende rivalizar con la Ruta de la Seda promovida por China. En concreto, las economías occidentales pretenden desarrollar un corredor marítimo y ferroviario que conecte la India con Oriente Medio y Europa del Este y otro segundo corredor que atraviese el continente africano desde la costa oeste a la altura de Angola y la República Democrática del Congo hasta la región oriental Zambia. Y en Brasil, Lula da entrada al centro-derecha en su gabinete. El presidente ha incorporado al gabinete a dos nuevos ministros de partidos de derecha pertenecientes a la coalición parlamentaria Centrão. En concreto, el presidente nombró el pasado 6 de septiembre a André Fufuca, diputado del derechista Partido Republicano, ministro de Puertos y Aeropuertos. Fufuca es aliado del poderoso presidente de la Cámara de Representantes, Arthur Lima, y ambos partidos son miembros del llamado Centrão, una coalición de partidos de centro-derecha y derecha cuyo apoyo se basa en la negociación y en el interés propio más que en la ideología. Al carecer de una mayoría en el Congreso basada en su propia coalición de centro-izquierda, Lula ya ha incorporado en su gabinete a algunos partidos que no le apoyaron en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del pasado año, pero cuyo apoyo es necesario para hacer avanzar su agenda legislativa. Aunque el gobierno de Lula ha logrado avances con su programa de reformas, el apoyo de Centrão en el Congreso será fundamental para aprobar tanto las reformas fiscales pendientes como el presupuesto de 2024. Por su parte, Centrão ha estado buscando una mayor influencia sobre el presupuesto federal desde que el Tribunal Supremo dictaminó que el llamado acuerdo de presupuesto secreto implementado durante el gobierno de Bolsonaro era inconstitucional. El gobierno mexicano cerró el pasado mes de agosto un acuerdo para la compra de la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación con vistas a establecer una nueva aerolínea que utilice su marca. Mexicana dejó de operar en 2010 y se declaró en quiebra en 2014. La empresa resucitada, con sede en el nuevo e infrautilizado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, será la primera aerolínea estatal de México desde la privatización de Aeroméxico en 2007. El gobierno pretende lanzar la nueva aerolínea lo antes posible, en gran parte para ayudar a reactivar el aeropuerto de AIFA. Desde su inauguración por el presidente López Obrador en marzo de 2022, el AIFA ha tenido dificultades para atraer aerolíneas, la mayoría de las cuales son reacias a renunciar a las franjas horarias establecidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La distancia de la AIFA de la Ciudad de México y la inadecuada infraestructura de transportes entre ambos hacen que cambiar de aeropuerto sea poco atractivo, al igual que la conveniencia de las conexiones de vuelos. Estos mimbres hacen que esta nueva aventura empresarial del Estado pueda terminar por sumar otra empresa en pérdidas al patrimonio público. Por otra parte, Mexicana será la última de una serie de altibajos gubernamentales que se podrán bajo control militar. Entre ellos se incluyen numerosos aeropuertos y líneas ferroviarias, sucursales bancarias y hoteles, así como la Agencia Nacional de Aduanas. El presidente AMLO considera que las Fuerzas Armadas son altamente eficientes y en gran medida libres de trabas burocráticas y corrupción. La decisión sobre la administración de Mexicana probablemente obedece al deseo de que la aerolínea esté operativa antes de que concluya el actual periodo presidencial en octubre de 2024. El partido Morena del actual presidente López Obrador ya tiene candidata de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Morena y sus aliados de la coalición nombraron el pasado 6 de septiembre a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de facto para las elecciones generales del próximo año. Sheinbaum, quien renunció a la jefatura de gobierno del Distrito Federal para buscar la candidatura, derrocó a su competidor más cercano, el ex canciller Marcelo Ebrard, en una serie de encuestas diseñadas para informar la selección del candidato. Ebrard criticó el proceso de votación, exigió que se repitiera y en última instancia se negó a reconocer la victoria de Sheinbaum. Se especula incluso con la posibilidad de que Ebrard abandone Morena para buscar la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano. Por su parte, la principal coalición de la oposición, el Frente Amplio,
Amplio por México nombró recientemente a la senadora independiente Xochitl Gálvez como candidata presidencial de facto. Así pues, todo indica que la presidencia en 2024 la ocupará una mujer por primera vez en la historia. Y en Malasia, grietas en la coalición de gobierno. La Alianza Democrática Unida de Malasia, la MUDA, anunció el pasado 10 de septiembre que abandonaba la coalición gobernante del primer ministro Anwar Ibrahim, alegando su firme compromiso en la lucha contra la corrupción tras la polémica retirada de cargos de corrupción contra el viceprimer ministro del país. La retirada de MUDA no afectará a la mayoría parlamentaria de la alianza gubernamental, pero podría impedir que obtuviera mayoría de 2/3 del Parlamento necesaria para aprobar enmiendas constitucionales. La decisión de MUDA se produce después de que la semana pasada la Fiscalía retirara decenas de cargos contra el viceprimer ministro Ahmad Zaid Hamidi, jefe del partido malayo Organización Nacional Unida, el UMNO, cuyo apoyo sí es clave para la estabilidad del gobierno liderado por el primer ministro Anwar Ibrahim. Este ha mantenido que la decisión de archivar el caso, que provocó una amplia reacción pública, se tomó sin su interferencia. Como resultado de esta decisión, el MUDA cree que las instituciones jurídicas del país han quedado manchadas y que es como si el gobierno estuviera normalizando la cultura de la corrupción, declaró el partido el domingo en un comunicado. Y en Vietnam, la visita del presidente Joe Biden en la primera semana de septiembre es una prueba más del estrechamiento de los lazos económicos y diplomáticos entre Estados Unidos y Vietnam de cara a la política de contención promovida por la Casa Blanca en el Pacífico. Estados Unidos firmó una asociación estratégica integral con el país del sudeste asiático el domingo 10 de septiembre, después de que Biden llegara a Hanoi procedente de Nueva Delhi, donde había asistido a la cumbre del G20. El acuerdo simbólico, pero también significativo, se produce tras años de presión por parte de Washington y eleva a Estados Unidos al nivel más alto de la jerarquía de las relaciones exteriores vietnamitas. Este estatus solo estaba reservado a China, Rusia, India y desde el año pasado Corea del Sur. Precisamente Vietnam había evitado durante mucho tiempo dar este paso por miedo a molestar a Pekín. Nguyen Phu Tron, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, declaró que su asociación con Estados Unidos había crecido a pasos agigantados. Por su parte, Biden describió Vietnam como una potencia crítica en el mundo y un referente en esta región vital. Por su parte, Moscú rechaza volver al acuerdo del trigo. Putin se niega a volver al acuerdo que permite la exportación del grano ucraniano a través del Mar Negro, que abandonó unilateralmente el pasado mes de junio, hasta que no se cumplan sus exigencias, que el Banco Agrícola Estatal ruso vuelva al SWIFT y que se levanten las sanciones financieras sobre algunos alimentos rusos. Así se lo ha comunicado al presidente turco Erdogan, a quien ha recibido en su residencia de Sochi. El acuerdo del Mar Negro fue negociado por Turquía y las Naciones Unidas en junio de 2022 para permitir a Ucrania exportar grano por mar a pesar de la guerra y contribuir a aliviar la crisis alimentaria mundial. Iba acompañado de un acuerdo para facilitar las propias exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes que, según Moscú, no se ha cumplido. Desde que abandonó el acuerdo, Rusia ha bombardeado repetidamente puertos y almacenes de grano ucranianos, lo que ha llevado a Kiev y a Occidente a acusar al Kremlin de utilizar los alimentos como arma. El corredor ha permitido la exportación de cerca de 33 millones de toneladas desde que se firmó y ha evitado una crisis alimentaria en muchos países africanos que dependen en gran medida de la llegada del grano ucraniano. El presidente turco Erdogan ha abandonado su posición hostil hacia los tipos de interés elevados y ha prometido utilizar una política monetaria estricta para frenar el crecimiento desenfrenado de la inflación, que se prevé que termine el año alrededor del 65%. De esta forma, Erdogan se desdice de su postura anti-subidas de tipos que mantuvo incluso durante la campaña electoral el pasado mes de mayo. Las declaraciones de Erdogan constituyen una señal inequívoca de respaldo a la política monetaria más ortodoxa de su nuevo equipo económico. El ministro de Finanzas y la gobernadora del Banco Central han tratado de enfriar la economía turca y hacer frente a las fuertes presiones sobre los precios y al abismal déficit por cuenta corriente desde su nombramiento en junio. El Banco Central ha subido los tipos de interés del 8,5 al 25%, solo en agosto la subida fue de un 7,5 puntos porcentuales. Además, el pasado 6 de septiembre se presentó el programa de reformas a medio plazo, en el que se incluye explícitamente una mención a una mayor coordinación de la política monetaria y fiscal. Esto supone una ruptura con la época anterior a las elecciones, cuando se introdujeron una serie de normas para mantener la economía en equilibrio sin subir los tipos de interés. Esa estrategia provocó que el país entrase en una crisis inflacionista y consumiera miles de millones de dólares de reservas de divisas en un intento infructuoso de apuntalar la lira. El gobierno tuvo que recurrir a regulaciones para impedir que las empresas y los consumidores compraran dólares y euros. Y desde Arabia Saudí, recorte de la producción del petróleo. El Reino del Desierto, el mayor exportador de crudo del mundo, continúa con su estrategia de mantener tensionado el mercado petrolero. A comienzos de septiembre, el Ministerio de Energía anunció el recorte voluntario de la producción acordado en mayo, alrededor de 1 millón de barriles al día,
que se prolongará al menos hasta finales de año. Como se esperaba, el anuncio ha provocado un encarecimiento del oro negro ante la posibilidad de que el mercado registre un ligero déficit de oferta en los próximos meses. En concreto, la cotización del crudo, referenciado en Europa el barril de Brent, ha aumentado en los últimos días hasta situarse en torno a los $90, un umbral que no se alcanzaba desde el pasado año. Esta cifra se sitúa además por encima del precio de Arabia Saudí, que necesita para equilibrar sus cuentas presupuestarias. En términos geopolíticos, esta agresiva política supone un capítulo más en el distanciamiento con Occidente. Desde el estallido del conflicto de Ucrania, Riad ha desoído las presiones de sus socios, principalmente de Estados Unidos, y en una muestra de mayor asertividad e independencia ha priorizado exclusivamente sus intereses económicos para maximizar los ingresos procedentes de los hidrocarburos. Marruecos registró en la noche del 8 de septiembre el terremoto de mayor intensidad de su historia. El seísmo alcanzó una magnitud de 6,8 en la escala de Richter, sucedido posteriormente por más de 25 réplicas con una magnitud superior a 3. El epicentro tuvo lugar en la localidad de Iguil, situada a unos 60 kilómetros al suroeste de Marrakech. Esta zona había tenido históricamente una actividad sísmica reducida, ya que en la mayoría de los casos las sacudidas se habían producido al norte del país, donde convergen la placa euroasiática y la africana. El sismo ha afectado sobre todo a poblaciones rurales, donde buena parte de las edificaciones están construidas con adobe y ladrillos no armados, unos materiales muy vulnerables ante este tipo de eventos extremos. De acuerdo a la información oficial, se han contabilizado hasta ahora más de 2.600 fallecidos y 2.400 heridos. En respuesta, las autoridades marroquíes han adoptado un plan de emergencia que incluye el despliegue del ejército para reforzar las labores de rescate y el suministro de alimentos y bienes básicos. En Camerún, ¿será Biya el próximo? El nonagenario presidente camerunés, Paul Biya, que lleva 41 años en el poder, se ha mostrado preocupado tras el golpe de Estado llevado a cabo en la vecina Gabón. En las últimas semanas, Biya ha reestructurado los departamentos del Ministerio de Defensa y ha reorganizado múltiples posiciones del ejército con el objetivo de eliminar cualquier posible conspiración militar en su contra. Durante todo su mandato, Biya se ha caracterizado por controlar de cerca al ejército y, al menos hasta ahora, este siempre ha defendido al longevo presidente. El único golpe de Estado al que se ha enfrentado tuvo lugar en 1984, solo 2 años después de hacerse con el poder, del que salió victorioso. Un ejército atomizado, está dividido en 250 grupos, organizado en jerarquías paralelas y sin líderes carismáticos que pudiesen unificarlo, son algunas de las razones que dificultan un complot con posibilidades reales de derrocar a Biya. No obstante, los múltiples desafíos a los que se enfrenta el país, la guerra secesionista en la región occidental anglófona del país, la insurgencia yihadista en el norte, el descontento popular con el sistema político, ha puesto al presidente a la defensiva. Su avanzada edad y la ausencia de un plan claro de sucesión contribuyen a aumentar la inestabilidad en un país en un contexto regional muy convulso. Y en Etiopía, casi un año después del cese permanente de las hostilidades en Tigray, la región etíope en la que tuvo lugar un sangriento conflicto entre el gobierno de Ahmed y las fuerzas rebeldes del Frente de la Liberación Popular de Tigray, la amenaza de guerra civil se cierne de nuevo sobre Etiopía. El pasado mes de agosto, las autoridades etiopíes declararon el estado de emergencia en la región de Amhara tras el estallido de una rebelión por parte de las milicias Fano. Estas milicias habían sido aliadas del ejército federal durante la guerra en la vecina Tigray, periodo en el que se produjo una fuerte militarización de la región, pero en el último año han aumentado las tensiones con Addis Abeba, motivadas por la falta de recompensa suficiente a juicio de las milicias tras el apoyo prestado. Durante el conflicto en Tigray, las fuerzas de Amhara ocuparon territorios en disputa entre las dos regiones. En Amhara se sospecha ahora que Ahmed plantea un referéndum en estas zonas disputadas, lo que se percibe como una traición y ha impulsado a las milicias rebeldes Fano. A ello se suma la polémica e inesperada decisión federal de disolver los ejércitos regionales anunciada en marzo de 2023, siendo el de Amhara con el que se inició el progreso. A ello se suma la polémica e inesperada decisión federal de disolver los ejércitos regionales anunciada en marzo de 2023, siendo el de Amhara con el que se inició el proceso. Esto supuso una gran afrenta para la región, donde existe un miedo generalizado a que se produzca un ataque conjunto por parte de las regiones Tigray y Oromía, con quienes linda al norte y al sur respectivamente, y canalizó un gran número de militares descontentos hacia las milicias rebeldes. Las Fano tienen mucha menor capacidad militar que el ejército federal, pero su presencia en áreas rurales y el apoyo popular del que gozan podría provocar una intensificación del conflicto si Addis Abeba no apuesta por una solución política. El gobierno anunció un diálogo nacional a finales de 2021 con el fin de lograr la estabilidad política en el conjunto del país, abordar la polarización étnica y poner fin a la violencia, pero sus avances han sido lentos. En Gabón, el nuevo gobierno anuncia 2 años de transición al régimen civil. Tras el golpe de Estado que puso fin a la presidencia de Ali Bongo Ondimba,
El primer ministro nombrado por la Junta Militar, Raymond Ngom Sima, ha anunciado un periodo de transición de 24 meses para el regreso de un régimen civil. Ngom Sima, destacado miembro de la oposición, ya lideró el gobierno entre 2012 y 2014 y se presentó a las elecciones presidenciales en 2016. En los comicios celebrados días antes en la asonada militar, había apoyado a Albert Ondo Osa, el candidato de la coalición opositora Alternance 2023, pero se apartó de la alianza tras el golpe y las declaraciones de Ondo Osa en las que afirmaba ser el legítimo presidente electo. El general golpista Brice Oligui Nguema, que ha asumido la jefatura del Estado como presidente de la transición, ha prometido reformas económicas y la organización de elecciones libres y justas, y se ha reunido ya con representantes de organizaciones internacionales, entre ellos el representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas en África Central, que le ha transmitido que la ONU continuaría apoyando a Gabón. El resto de la cartera ministerial está compuesta mayoritariamente por exministros de la administración Bongo, militares y representantes de la sociedad civil, aunque de forma llamativa no hay figuras destacadas de la coalición opositora. Los miembros de este gobierno temporal no podrán presentarse a las próximas elecciones presidenciales, aunque no se han establecido restricciones sobre la posible participación del líder de la Junta Militar, el general Nguema. Y en Estados Unidos la tasa de paro repuntó hasta el 3,8% en agosto, pese a que se crearon 187.000 puestos de trabajo nuevos, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento de Trabajo. Así, la economía estadounidense registra cerca de 3 años consecutivos de creación de empleo. El mercado de trabajo no termina de dar muestras de enfriamiento a pesar de las agresivas subidas de tipos que ha llevado a cabo la Reserva Federal. Además, en el último año, los salarios han crecido de media más de un 4% en relación con el dato de agosto de 2022. Pese a que en los últimos meses se observa una relativa relajación de las presiones salariales, aún se encuentran por encima del nivel que le gustaría a las autoridades monetarias. Según la FED, el incremento de los salarios debería ser en promedio del 3,5% para situarse en línea con el objetivo de inflación del 2% que tiene marcado la institución. Las autoridades monetarias temen que de continuar las presiones sobre los salarios, la inflación podría enquistarse y no retornar a los niveles sostenibles en el medio plazo. Y para terminar, Londres retrasa de nuevo los controles post-Brexit. El gobierno de Reino Unido ha decidido retrasar por quinta vez los controles aduaneros a las importaciones de animales y vegetales procedentes de la Unión Europea. Se trata de una de las cuestiones acordadas tras la firma del acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea concluido a finales de 2020. Entonces, la Unión Europea comenzó rápidamente la puesta en marcha de los controles fronterizos de las mercancías de origen animal y vegetal procedente del Reino Unido. Por el contrario, Londres prefirió retrasar su aplicación por diversos motivos. En primer lugar, porque no contaba con la infraestructura logística necesaria para poder llevar a cabo los controles. Posteriormente, porque las autoridades no querían que las empresas enfrentasen los costes añadidos que suponía la salida del Reino Unido del mercado único, y por último para paliar los efectos de la crisis inflacionaria en la que se encuentra inmersa la economía británica. El gobierno tiene preparado un nuevo modelo de controles fronterizos, el Border Target Operating Model, con el que pretende simplificar los controles de las importaciones y exportaciones y que, en teoría, comenzará a aplicarse a partir de 2024. En enero tienen previsto introducir los certificados sanitarios de los productos de origen animal y vegetal de riesgo medio. En abril comenzarán a realizar los controles físicos en las fronteras y a reclamar la documentación necesaria a los importadores, y será en octubre cuando el sistema entre plenamente en funcionamiento. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.